Hay una forma triste de pasar por la vida, estar aquí muchos años y no dejar nada detrás de ti. No hablo solo de dinero, no hablo solo de fama, no hablo solo de reconocimiento, hablo de algo más profundo. Hablo de vivir, trabajar, sufrir, correr, envejecer y aún así sentir que tu paso por este mundo no cambió nada, que estuviste ocupado, pero no fuiste significativo, que sobreviviste, pero no construiste, que respiraste, pero no dejaste una marca real en la vida de nadie, ni siquiera en la tuya. Ese es uno de los finales más duros que puede tener una existencia, porque el ser humano puede soportar muchas cosas, puede soportar cansancio, presión, esfuerzo, momentos de incertidumbre, años difíciles, pero hay algo que destruye lentamente por dentro, la sensación de estar viviendo sin propósito, sin impacto y sin dirección. La sensación de que los días pasan, los meses pasan, los años pasan y sigues siendo alguien que solo responde a lo urgente, que solo apaga incendios, que solo cumple con lo mínimo y que nunca termina de construir algo que valga la pena recordar. Eso no puede seguir así. No viniste aquí solo a pagar cuentas, no viniste aquí solo a obedecer rutinas, no viniste aquí solo a envejecer con cansancio, no viniste aquí solo a consumir días hasta que se acaben. Viniste a dejar una huella, y una huella no se deja por accidente. Ese es el primer punto que tienes que entender. La huella no aparece sola, no nace de las buenas intenciones, no se construye con deseos vagos, no se forma con frases bonitas ni con sueños que nunca bajan al cuerpo. La huella se deja con carácter, con decisiones, con presencia, con disciplina, con una forma de vivir que haga que tu existencia pese más que tu simple presencia física, porque estar no es lo mismo que impactar, existir no es lo mismo que marcar, ocupar espacio no es lo mismo que transformar. Hay personas que entran a una habitación y no dejan nada. Llegan, hablan, se van y todo sigue igual. Y hay otras cuya forma de pensar, de hablar, de actuar, de sostenerse y de responder a la vida deja algo, deja una enseñanza, deja inspiración, deja respeto, deja ejemplo, deja claridad, deja una sacudida, deja una memoria. Eso es una huella. Y quiero que entiendas algo importante. Dejar huella no significa que todo el mundo te conozca, no significa que te vuelvas famoso, no significa que millones hablen de ti. A veces una huella enorme se deja en silencio, en una familia, en una generación, en un hijo que piensa distinto gracias a tu ejemplo, en una persona que se levantó porque vio como tú no te rendiste, en una empresa que cambió porque alguien por fin decidió vivir con más nivel, en una vida que no habría sido igual si tú no hubieras estado ahí de la forma correcta. Eso también es grandeza. Pero esa clase de grandeza no se improvisa, se construye, y la mayoría nunca la construye porque vive demasiado ocupada reaccionando. Reacciona al trabajo, al cansancio, al celular, a las noticias, a la presión, a la opinión ajena, al estado de ánimo del momento. Vive apagando cosas, resolviendo lo inmediato, contestando lo urgente, obedeciendo el impulso, y al final del día se siente agotada, pero no transformada. Ese es el gran engaño, confundir movimiento con propósito, confundir ocupación con impacto, confundir cansancio con grandeza. No porque te canses estás dejando huella, no porque sufras estás construyendo algo valioso, no porque estés ocupado estás viviendo bien. La pregunta correcta no es cuánto haces, la pregunta correcta es ¿qué estás dejando detrás de lo que haces? ¿Qué huella está dejando tu forma de vivir? ¿Estás dejando una huella de fuerza o una huella de mediocridad? ¿Una huella de carácter o de excusas? ¿Una huella de disciplina o de desorden? ¿Una huella de presencia o de ruido vacío? Porque quieras o no, ya estás dejando algo. Todo ser humano deja una huella. La decisión real es qué clase de huella será. Hay quienes dejan la huella de la irresponsabilidad, la huella de la debilidad, la huella del conformismo, la huella de la queja, la huella de una vida que se arrastró por costumbre y nunca se tomó en serio. Y hay quienes dejan la huella de la altura, la huella de alguien que se gobernó, la huella de alguien que no se vendió barato, la huella de alguien que sostuvo su palabra, la huella de alguien que hizo mejor su entorno porque primero se hizo más fuerte a sí mismo. Ahí está la diferencia. Muchos psicólogos coinciden en que el ser humano necesita sentir significado para sostener bienestar profundo.
Puedes tener placeres, distracciones y estímulos, pero si tu vida no está conectada con algo que trascienda tu comodidad inmediata, tarde o temprano aparece un vacío. Y ese vacío no se resuelve comprando cosas, entreteniéndote más o teniendo ratos de motivación intensa. Se resuelve cuando tu vida empieza a sentirse útil, coherente y significativa. Por eso tanta gente se siente cansada incluso cuando descansa, porque no está cansada solo del trabajo. Está cansada de una vida sin peso. Está cansada de levantarse y sentir que todo se parece demasiado. Está cansada de saber, en el fondo, que podría estar dejando algo más grande, pero sigue funcionando muy por debajo de sí misma. Ese dolor no se quita solo, se enfrenta. Y se enfrenta cuando decides que ya no vas a vivir en vano. Ahora bien, vivir con huella no significa que todos tus días se sientan épicos. No significa que todo lo que hagas sea grandioso. No significa que de un momento a otro descubras una misión perfecta y todo se acomode. A veces dejar huella empieza de formas mucho más simples, mucho más concretas y mucho más exigentes. Empieza por cómo te tratas, empieza por cómo respondes cuando nadie te ve, empieza por la clase de hombre o mujer que eres en lo pequeño. Porque nadie deja una huella grande con una vida interna pequeña. No puedes aspirar a marcar a otros si ni siquiera diriges tu propia mente. No puedes querer impactar el mundo si no eres capaz de sostener tu palabra en privado. No puedes hablar de legado mientras sigues siendo esclavo del impulso, de la pereza, de la distracción y de la comodidad. La huella empieza en la estructura. Empieza cuando dejas de ser una persona fácil de romper, cuando dejas de decir cualquier cosa y empiezas a hablar con peso. Cuando dejas de reaccionar a todo y empiezas a elegir mejor, cuando tu presencia ya no transmite caos, sino firmeza, eso deja marca, porque la gente no recuerda solo lo que dices, recuerda lo que les hiciste sentir con tu forma de ser, recuerda tu energía, recuerda tu nivel de integridad. Recuerda si eras alguien que se doblaba con todo o alguien que mantenía el centro. Recuerda si te conformabas con poco o si vivías como alguien que sí entendía el valor de su existencia. Eso permanece. Por eso una huella no siempre se deja con grandes discursos. Muchas veces se deja con una vida bien llevada, con coherencia, con ejemplo, con una constancia que obliga al entorno a tomarte en serio, con una manera de actuar que hace imposible olvidarte fácilmente. Piensa en las personas que más te han marcado. No siempre fueron las más ruidosas, no siempre fueron las más populares, no siempre fueron las que más hablaron. Muchas veces fueron las más firmes, las más claras, las que no se quebraban tan fácil, las que tenían algo en la mirada, en la voz, en la conducta, que hacía sentir que estaban viviendo con un nivel distinto. Eso impacta más que 1000 frases, y tú necesitas construir eso, no para agradar, no para parecer grande, no para recibir aplausos, sino porque vivir dejando una huella digna también es una forma de respetar el hecho de estar vivo. Tu vida vale demasiado como para pasarla reaccionando en automático. Vale demasiado como para ser gastada solo en distracciones. Vale demasiado como para seguir dejando que la comodidad decida por ti. Vale demasiado como para terminarla sintiendo que había algo más grande dentro de ti y nunca lo desarrollaste. No permitas eso, porque el tiempo hace algo muy cruel con quienes viven dormidos. Primero les da la ilusión de que todavía hay mucho margen. Luego, cuando se dan cuenta, ya pasaron años enteros sin construir casi nada esencial, y ahí aparece el remordimiento. No el remordimiento por haber intentado y fallado, sino el remordimiento por no haber vivido a la altura de lo que sabían que podían ser. Ese es un dolor que quiebra por dentro. Por eso este mensaje no es suave, porque no puedes seguir tratando tu existencia como una cosa pequeña, no puedes seguir arrastrando días como si fueran baratos, no puedes seguir aplazando la construcción de tu carácter, de tu presencia, de tu legado, como si el tiempo te debiera otra oportunidad eterna. No te la debe, la oportunidad es hoy, hoy con el cuerpo que tienes, hoy con la mente que tienes, hoy con las heridas, los defectos, los miedos y las dudas que tienes. Porque dejar huella no empieza cuando te conviertes en alguien perfecto. Empieza cuando decides que ya no vas a vivir reducido. Empieza cuando rompes con la versión tuya que solo busca comodidad y empiezas a construir una versión que pueda ser recordada con respeto. Y aquí hay otra verdad importante. La huella que dejas depende mucho de lo que toleras. Si toleras desorden, dejas una huella de desorden.
Si toleras excusas, dejas una huella de debilidad. Si toleras mediocridad, dejas una huella pequeña. Si toleras una vida sin dirección, eso también termina siendo parte de lo que proyectas. Pero cuando elevas tus estándares, tu huella cambia. Cuando ya no aceptas hablarte mal, cuando ya no aceptas funcionar al mínimo, cuando ya no aceptas que la pereza mande, cuando ya no aceptas rodearte de cosas que te empequeñecen, entonces empiezas a dejar otra marca, la marca de alguien que despertó, la marca de alguien que se tomó en serio, la marca de alguien que entendió que una vida digna no se improvisa. Eso influye incluso en los que no lo dicen. Hay personas que te observan sin comentarlo. Hay personas que se inspiran sin confesártelo. Hay personas que cambian algo en su interior solo por ver cómo tú sostienes tu nivel. Por eso nunca subestimes el valor de convertirte en alguien íntegro, porque no sabes a cuántos puede tocar una vida bien vivida, no sabes cuántos están esperando una referencia distinta. No sabes cuántos necesitan ver a alguien que ya no vive pequeño, que ya no se arrastra, que ya no se excusa tanto. Tú podrías ser esa referencia, pero solo si primero haces un trabajo serio contigo, porque la huella más poderosa casi siempre nace de una transformación real, no de una imagen bien vendida. Nace cuando alguien deja de ser superficial, cuando deja de hablar mucho y empieza a construir, cuando deja de buscar validación y empieza a formar sustancia, cuando deja de necesitar ser visto y empieza a volverse alguien imposible de ignorar por el peso de su presencia. Eso sí deja huella. Y quiero decirte algo más, dejar huella no significa necesariamente hacer algo gigantesco de cara al mundo. A veces significa romper una cadena, ser el primero en una familia en no vivir desde el caos, ser el primero en poner orden donde antes había descontrol, ser el primero en mostrar que se puede amar sin destruir, trabajar sin arrastrarse, crecer sin venderse, sostenerse sin mentirse. Eso también cambia generaciones. Una huella no siempre se mide en cantidad, a veces se mide en profundidad. ¿Qué tan profundo cambiaste una vida? ¿Qué tan profundo cambiaste tu apellido? ¿Qué tan profundo cambiaste tu propia historia? ¿Qué tan profundo fue el cambio que provocó tu ejemplo? Eso es enorme. Por eso no vuelvas a medir tu existencia solo por lo que ganas, lo que posees o cuánto ruido haces. Mídela también por lo que estás construyendo en tu interior y por la forma en que eso toca lo que te rodea. Mídela por el respeto con que te tratas, por la firmeza con que sostienes tu palabra, por la diferencia entre cómo eras hace algunos años y cómo estás decidiendo vivir ahora. Ahí empieza a aparecer una huella real, no en la fantasía, en la transformación. Y sí, para llegar ahí vas a tener que renunciar a varias cosas. Vas a tener que renunciar al impulso de hacerlo fácil. Vas a tener que renunciar a la necesidad de agradar siempre. Vas a tener que renunciar a la versión de ti que se conforma con no estar tan mal. Vas a tener que renunciar a ciertas costumbres que no combinan con una vida que quiere dejar marca. Eso cuesta, pero seguir viviendo en vano cuesta más. Cuesta mirar atrás y no ver construcción. Cuesta sentir que pasaste por la vida sin verdadero peso. Cuesta intuir que pudiste haber sido alguien más fuerte, más limpio, más elevado, y no lo fuiste porque seguiste protegiendo demasiado tu comodidad. Entonces decide qué te va a doler. El dolor de construirte, o el dolor de desaparecer sin haber dejado algo valioso, porque uno te eleva, el otro te vacía, y tú no estás aquí para vaciarte. Estás aquí para hacer de tu vida algo que pese, algo que inspire, algo que sostenga, algo que no pueda ser recordado como una existencia tibia. Por eso hoy tienes que preguntarte con total honestidad, si mi vida terminara en algunos años, ¿qué quedaría de mí además de mis obligaciones cumplidas? ¿Qué huella habría dejado? ¿Qué ejemplo habría encarnado? ¿Qué parte del mundo sería mejor porque yo existí de esta manera y no de otra? Esa pregunta incomoda pero despierta, porque te obliga a salir de la rutina mecánica, te obliga a mirar tu vida desde arriba, te obliga a ver si de verdad estás construyendo algo que merezca permanecer en la memoria de alguien, o si solo estás dejando pasar el tiempo con eficiencia pero sin profundidad. Y si la respuesta no te gusta, todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar el tono de tu existencia, todavía puedes elevar tu carácter, todavía puedes ordenar tu mente, todavía puedes limpiar tu palabra, todavía puedes convertirte en una presencia que deje algo más que ruido, pero tienes que empezar hoy, no con una fantasía, con una decisión,
la decisión de no vivir en vano, la decisión de no seguir pequeño, la decisión de no pasar por este mundo como alguien fácilmente olvidable por falta de sustancia, empieza hoy a dejar una huella en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo te levantas, en cómo amas, en cómo lideras tu propia mente, en cómo te sostienes cuando nadie te ve, porque así es como una vida se vuelve memorable, no por un día espectacular, por una estructura digna repetida durante años, y si sostienes eso, llegará un punto en que mirarás atrás y entenderás algo que hoy quizá apenas estás empezando a sentir. No viniste solo a existir, viniste a dejar una huella. Ahí empieza todo.